Dios les bendiga, es un gusto saludarles. Soy su hermano y amigo Yair Pereira. Hombre, traigo hoy un video que me enviaron. Me enviaron un video, pues voy a decirlo así, creo que es un video católico porque es un señor ahí, no sé si es cura, no sé qué es. Creo que es católico porque sale en defensa del catolicismo pagano, idólatra. Pero me llama la atención, este video me lo envía alguien que me refuta, que me ofende, que me insulta por redes y me dice, a ver si puedes responderlo a esto, protestante, ¿cómo usa otros términos para referirse? Luterano, no sé, un poco de términos, y tengo una cantidad de videos que me ha enviado esa persona. Usted me dijo, conteste a este a ver si puede. Me da risa. Escogí este porque me ha enviado una cantidad. Escogí este porque yo digo, ¿hasta dónde llega el grado de ignorancia de las personas? Y lo digo con respeto, pero el grado de ignorancia, de estar cegados. La Biblia dice que el enemigo ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del evangelio. Este hombre en este video, esa persona que está ahí, que no sé si es cura, repito, no sé qué es él, es católico creo, dice que si los cristianos, los que predicamos el evangelio, estudiáramos la Biblia o fuéramos católicos, o nos volveríamos a las raíces hebreas, judías. El que es cristiano, dice él, el del video, es porque no lee la Biblia. Mire hasta dónde va el grado de ignorancia. Y me envían ese video, o sea, aceptando lo que este hombre dice. Vamos a ver el video para que ustedes oigan las locuras que él menciona aquí. Y luego, con unos cuantos textos, le voy a hablar a este hombre cuál es la verdadera iglesia de Cristo y qué hay que hacer para ser iglesia de Cristo, que es lo primero. Y luego entonces si eres iglesia de Cristo. Si tú practicas estas cosas, si tú las vives, eres iglesia. Si no, no sé qué eres, o eres idólatra, o aún no has conocido el evangelio. Mejor dicho, miremos el video. Ya no es evangélico porque no estudia. El que es evangélico hoy por hoy es porque no estudia Biblia. Santo. Si usted estudia Biblia, usted no fuera evangélico. Usted fuera más fácil católico o fuera el origen que las raíces hebreas. Y eso es lo que está pasando. Busquen las redes sociales también. Muchos evangélicos llenos al catolicismo. Ahora te me la puse en chino. O sea, usted me está hablando, usted me está diciendo que el catolicismo, usted me está diciendo en pocas palabras, que el catolicismo tiene más fundamento que el evangélico. 1000 veces. No, te lo voy a poner sencillo. Te lo voy a poner sencillo. La madre del mundo evangélico o de la iglesia protestante, ¿quién es? La iglesia católica. Porque de ahí nace. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Quien funda la fe evangélica, quien asienta la base de lo que usted cree como evangélico, es la iglesia católica. Ay, Dios. Te lo voy a poner más sencillo. El primer concilio, que es donde nace la iglesia católica, y eso todo el mundo lo sabe, es en el año 325, en el concilio de Nicea. ¿Cuál fue el tema fundamental que se aprobó en ese concilio? La deidad de Cristo. Si tú como evangélico crees que Cristo es Dios, es porque la iglesia católica estableció que así fuera. Así es. Y así no podemos hacer un recorrido con toda la doctrina evangélica, todo lo que tú crees como evangélico, porque la iglesia católica lo estableció así. Entonces, si ellos fueron los que fundaron la fe que tú abrazas, ella es la madre. Permisito, pastor, para dejarlo que usted siga fluyendo. Entonces, ¿Cristo no es Dios? Ese es otro tema. Ese es un tema que a lo largo de los años ha sido debatido. En la postura bíblica hebrea, no puede nadie, ningún ser humano ser Dios, porque contradice la Escritura. Y la Biblia no se contradice. La Biblia dice en el libro de Números que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y ni puede ser tentado por nadie tampoco. Exactamente. Entonces, si Cristo fue tentado y Cristo fue un hombre, automáticamente está rigiendo con esos textos bíblicos que están ahí. Pero ya hablar de este tema sería un programa aparte. Enfocándonos en esta parte, vuelvo y repito, ¿por qué muchos evangélicos se están volviendo al catolicismo? Y no al revés.
Y cuando tú le preguntas a esos evangélicos que eran evangélicos y eran influencers y ahora son católicos, ¿qué te llevó a ser católico? Estudiar. Entonces, lamentablemente, recalco lo mismo. Si usted es evangélico, al parecer hoy, es porque no estudia. Si usted es pentecostal, es porque no está estudiando la Biblia. Si usted estudia la Biblia, o se va al catolicismo o se va a las raíces hebreas, pero no se queda en el mundo evangélico. ¿Saben qué? Ahí escucharon ustedes. Semejante locura. ¿Qué les parece? Que si somos cristianos, pentecostales, seguidores de Jesucristo, es porque no estudiamos la Biblia. ¿Ah? Este hombre está diciendo todo lo contrario a lo que la Biblia nos manda. La Biblia dice que debemos escudriñar, que debemos leer, que debemos analizar. El apóstol Pablo le recomendaba a Timoteo que estudiara las Escrituras para que la palabra de verdad fuera bien usada. Dice, como obrero que usa bien la palabra de verdad. Porque la Biblia hay que estudiarla para poder conocer. Pero me llama la atención algo, bien cierto que dice él, ciertísimo, entre las locuras que dijo, porque lo que dijo fue pura locura, solo una no fue locura, solo una es verdad, y es que el catolicismo pagano nació en el año 325, él lo dijo, católico, amiguito católico, curita, lo que sea, escuche ahí a sus colegas. Él dijo, nacimos como católicos, dijo él, así lo dijo. En el 325. Y dice, eso lo saben todos, así lo está afirmando él. El paganismo católico nació en el concilio de Nicea en el año 325. Ese movimiento de ellos, sí. Pero la iglesia de Cristo, que es lo que él no mencionó, no nació en ningún concilio. La iglesia de Cristo nació en Jerusalén en el primer siglo con la llegada del Espíritu Santo. Nace con 120 hermanos que eran judíos, y esos hermanos con los discípulos allí que comenzaron a predicar el evangelio. Porque este es el punto que quiero aclararle muy brevemente a este señor que está desenfocado, completamente desenfocado, desatinado. Solo atinó en algo, que su movimiento pagano nació en el 325. Solo en eso estamos de acuerdo, ¿sí? Porque todos sabemos que el catolicismo, la Trinidad, esas doctrinas diabólicas paganas, vienen de allí. Roma se convirtió en el lugar de recinto ahora de todo ese paganismo que está por el mundo. La iglesia de Cristo no, la verdadera iglesia de Cristo no. Esa nació en Jerusalén, les repito, con 120 hermanos. Y esa iglesia que nace allá en Jerusalén es la que ha llegado a nuestros días. Por eso cuando los católicos, ¿dónde estaban ustedes? No, yo no sé de qué siglo me habla usted. Yo sé que soy iglesia porque recibí el evangelio. Y eso es lo que le voy a aclarar a este hombre. Mire, los católicos se dan golpes de pecho. La madre iglesia, la madre. Nosotros no tenemos madre, tenemos padre, se llama Jesucristo. Pero para usted ser iglesia, para usted convertirse en iglesia, primero debe recibir el evangelio. Y el evangelio es Jesucristo, que fue profetizado. Entonces permítame, le voy a leer aquí unos textos. Mire, voy a leerle aquí. Hechos capítulo 13, versículo 32 en adelante, dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, es decir, a nosotros, resucitando a Jesús. Le voy a leer una vez más. Escuche, el evangelio fue una promesa. Aquí dice a nuestros padres, pero que fue cumplida cuando nació Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el evangelio. ¿Usted quiere ser iglesia?
usted tiene que recibir a Jesucristo y entrar por la puerta. ¿La puerta quién es? Jesucristo. Le dijo, yo soy la puerta. ¿Cómo va a ser usted iglesia si usted no tiene a Jesucristo? Para ser iglesia, usted no necesita creer en Pedro y en María, porque ellos no son el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Cristo. Por eso este curita Luis Toro vive hablando y que evangélico, ¿cuál es la verdadera iglesia evangélico? Vamos a ver si el nombre de tu iglesia evangélico está en la Biblia, porque van a hablar es de nombre. Vamos a ver si pentecostal, si no sé qué. No. La iglesia de Cristo es la que tiene a Jesucristo como cabeza, como fundamento. La iglesia pagana es la que cree en idolatrías, en muñecos, en escapularios, en rosarios, en todos esos disparates. Entonces aquí nos dice el libro de los Hechos que el evangelio fue una promesa, pero cumplida en los postreros días, cuando Cristo nació. Mire lo que dice aquí, lo que es el evangelio. Estoy aclarándole el punto aquí. ¿Qué es el evangelio y cómo llega a ser usted iglesia? Primero, oír el evangelio, recibirlo. Cuando lo recibes, entonces ahora eres iglesia, haces parte de la iglesia de Cristo. Sin evangelio no hay iglesia. Y usted, mi estimado católico, ustedes no tienen el evangelio. Ustedes tienen idolatría y paganismo. Mire lo que dice aquí. Jesucristo hablando. Marcos 16:15, cuando Jesucristo comisionó a los discípulos, a los apóstoles. ¿Para qué? Para que fueran a predicar, ¿qué cosa? A María, al Santo Rosario, al Santo Sudario, a no sé. No, eso no es evangelio. El evangelio es este, escuche. Y les dijo, Marcos 16:15, del 15 en adelante hasta el 18 dice, y les dijo Jesús a los discípulos, id por todo el mundo y predicad a María, a Pedro, el Santo Rosario, la ley. No, el evangelio. Prediquen el evangelio. Mire, ¿a quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que creyere, ¿qué cosa? El que crea al evangelio. Este dice aquí, este que crea al evangelio será salvo. Una vez crees el evangelio, lo recibes, lo aceptas, oyes esta oferta, porque el evangelio es una oferta de salvación. Cuando tú la recibes, la abrazas, entonces tú te conviertes en iglesia de Cristo, y Cristo la cabeza y tu cuerpo de esta iglesia. Comienzas o haces parte ahora como miembro del cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza y tú y yo iglesia. Te voy a leer otro. Mire cuál es el fundamento de la iglesia. Vamos a ver, porque puede ser que el fundamento de la iglesia sea el Papa. Puede ser que el fundamento de la iglesia sea María. O el fundamento de la iglesia sea Pedro. Sería triste que el fundamento de la iglesia sea un muerto. Imagínense la iglesia fundada sobre Pedro, un muerto. Eso dicen los católicos. ¿Cuánto tiene Pedro ya de muerto? Y la iglesia fundada según en Pedro, o sea, en un muerto. No, el fundamento de esta iglesia está vivo. Escuche. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. María y Pedro. ¡Ah! ¡Nunca! Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento de la iglesia es Cristo. No el rosario, no María, no el Papa. Eso es paganismo e idolatría. Si quieres ser parte de la iglesia de Cristo, te repito, primero debes oír el evangelio. Es una oferta de salvación. Lo recibes y una vez lo recibes, tú te conviertes en iglesia. Antes no. Y voy a leerte otro para que tú veas cómo es que es la iglesia.
Voy a leerte aquí en Efesios capítulo 4, los versículos. Todo Efesios capítulo 4 está hablando de Cristo como cabeza y la iglesia como cuerpo. Pero voy a leerte del capítulo 15 en adelante. Mira cómo dice Efesios 4:15. Dice, dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Oiga, está hablando ahora aquí de la iglesia. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Oiga, la iglesia creciendo en amor en aquel que es la cabeza. La cabeza es Cristo. Oiga, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oiga, la cabeza de la iglesia es Cristo. La cabeza de la iglesia no es Pedro. La cabeza de la iglesia no es María. Ahora, él dice que Jesucristo, le preguntan, entonces Jesucristo nos dio, entonces él cita números. Amiguito católico, Jesucristo es Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis la Biblia habla de un solo Dios. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo. Lo que pasa es que para salvar al hombre, este Dios que no se veía se manifestó en carne, y el Dios que no se veía se pudo ver. E indiscutiblemente, 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Está diciendo que este Dios que no se veía se dio a conocer manifestado en carne. Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice que este verbo se manifestó en carne. Este Dios que es espíritu, manifestado en Jesucristo, se pudo ver. Así que el que no estudia la Biblia es usted. Por eso usted es católico. Si usted estudiara la Biblia, usted saliera corriendo de esa cuna de idolatría y paganismo. Porque el que oye la verdad y la recibe, deja las tinieblas para llegar a la luz. Usted está en tiniebla, en paganismo y en idolatría católico, porque no lee la Biblia. Mire qué locura. Que somos cristianos y creemos en Jesucristo porque no leemos la Biblia. Que si leyéramos la Biblia fuéramos católicos. ¡Qué señora locura! Si tú quieres salir de la mentira, del error, quitarte los escapularios, eso, los rosarios, eso, y dejar de creer que la iglesia está fundada sobre Pedro, porque la iglesia está fundada, ya te lo leí. El fundamento de la iglesia es Cristo, no Pedro. No, decir que está fundada sobre Pedro es decir que la iglesia está fundada sobre un muerto. Y el Dios de esta iglesia está vivo. Escucha el evangelio, recíbelo y luego eres iglesia. Antes no, antes eres idólatra y pagano. Escucha la verdad es Cristo. Dios te bendiga.